Controversia. Domingo, martes, miércoles, 8 de la noche. Controversia. La verdad a fondo. Por Televisión Oriental. Buenas noches, gracias por estar con Televisión Oriental, el canal 23. Estamos transmitiendo desde San Miguel para todo el país. Quiero invitarles para que nos acompañe. Tenemos un tema interesante y nos gusta la participación ciudadana. Antes del inicio de este programa de opinión, le invito a una pausa comercial. Controversia. Domingo, martes, miércoles, 8 de la noche. Controversia. La verdad a fondo. Por Televisión Oriental. Los diferentes tipos de violencia y su efecto es el tema que vamos a abordar esta noche. Quiero agradecer al doctor Nelson García, distinguido abogado que siempre que le invitamos a este programa se presenta al oriente del país. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Permítame precisamente por eso mandar un saludo a todas estas gentiles personas que en el oriente del país, particularmente en San Miguel, hoy se tomaron la tarea de saludarme en la calle con mucho afecto, lo que reitero pues es un privilegio. Muchas gracias. Doctor, hay una preocupación constante y le hemos vivido durante varias décadas y años esta situación tan complicada que no se le puede encontrar una solución, que es los altos niveles de violencia que hay en el país. Sí, pero ese equivale así a los altos grados de mozote que hay en los potreros, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque no se podan, porque no se les echa un insecticida y porque a alguien le conviene que exista eso. Es propicio intentar definir qué es la violencia, porque la gente entiende por violencia normalmente una pelea, una agresión. La violencia está definida como un cambio de la armonía del medio ambiente, ya sea natural o humano, a consecuencia de un hecho o de un acto. De un hecho porque puede haber una violencia sísmica, por ejemplo, no interviene la mano del hombre y las consecuencias son tremendas. Pero cuando es un acto que significa que hay una intervención de la voluntad premeditada del ser humano, entonces estamos en presencia de algo que va a lesionar esa armonía social que debe haber, que se llama eufemísticamente la paz social. Entonces, cuando los hechos generadores por la naturaleza no pueden ser previsibles, puede haber una preparación para afrontarlos en determinado momento. Pero los actos humanos sí, porque eso está determinado por algo que se llama la conciencia social, es decir, la conformación intelectual que priva en una comunidad. Y esa, que se llama también salud mental, depende de los elementos que la abrevan, que la vitalizan. En otras palabras, para este enfoque de la violencia requiere la participación de sociólogos, psicólogos, psiquiatras, educadores y juristas. ¿Juristas por qué? Juristas porque vamos a hacer un marco que regule esas conductas influenciadas positiva o negativamente, que al final van a conformar una parte del comportamiento delincuencial. Porque la delincuencia puede ser un acto espontáneo cuando es producto de una reacción instintiva, y otra puede ser producto de una premeditación, ya sea individual o coordinada. Si es individual, pues las consecuencias son individuales, pero si es coordinada se llama crimen organizado. Es decir, ya es un comportamiento y la participación de diferentes
personas y en variedad de cantidades. Entonces veamos, para analizar El Salvador tenemos que ver cuáles son los elementos que van a conformar el desenvolvimiento, el desarrollo de la nación. Bueno, entonces territorio, segundo pueblo o población y tercero orden jurídico. Entonces nosotros nos enfrentamos a una situación que hay que analizar científica y objetivamente. Tenemos 21,000 kilómetros cuadrados, que es una bicoca geográficamente, ¿verdad? Este podría ser un barrio de México, por decir así, un cantón de México. Sí, pero ¿qué recursos tiene esto? Bueno, tenía y han ido desapareciendo fuentes de agua. Tenía, pero han ido desapareciendo en las zonas altas del país, pinares, arboledas. Tenía, pero han ido desapareciendo grandes extensiones de cafetales convertidas en zonas urbanizables. ¿Por qué? Porque esto no es consecuencia natural de algo, es la consecuencia de agentes premeditados para dañar todo eso que le estoy poniendo virgen en sus inicios de hace tiempo y cómo fueron depredándose hasta donde estamos ahora, a punto de convertirnos en el primer desierto de América Latina. Porque pronto va a faltar más agua, ya ve cómo hay una reacción de las comunidades que no les cae el agua, y ahí vamos a ver que hay dos clases de violencia también, la violencia física y la que es más grave, la violencia al cerebro, al espíritu. Porque la violencia física, vamos a decir, un golpe puede sanar en 8 días, en 15 días, en fin, pero al fin y al cabo se borra. Pero la violencia ejercida en el cerebro de los seres humanos es como un dato metido en un disco duro que no se borra jamás. Y además, si se vitaliza cotidianamente con violencias subliminales y abiertas, entonces tenemos un país dislocado, un país con una salud mental totalmente depredada, que es lo que tenemos a estas alturas. Esta salud mental, así como usted la ha expresado, algunos han manifestado que estos niveles de violencia al que capturan y que le involucran un hecho delictivo, es necesario que vaya a parar lo más pronto posible a los centros penitenciarios o las Bartolinas, porque es necesario detenerlo y que sienta el rigor de la ley en esos lugares. Ese es un punto negro de toda esta marqueta que pretendo plantearle, un punto. Ese es un punto. Pero déjeme escarbar un poco las raíces, porque la gente hoy está centrada que la violencia es la extorsión y los homicidios. No. Si hay una fuerza más grande de violencia ejercida contra la ciudadanía, que va desde los fraudes electorales, por ejemplo, a una época en que es un chiste decir, no, esto así va a quedar. Es un chiste decir, pues sí, todos los partidos preparan a su gente para hacer fraude. Y los grandes sectores de la comunidad que no comparten o que no compartimos esos chistes, ¿cómo queda lesionada nuestra credibilidad, nuestro concepto de democracia, nuestro concepto de los políticos, nuestro concepto de la política? Por eso le digo, déjeme mencionarle unas tantas afluentes para que vea que este país solo Dios lo puede salvar. De ahí todos estos profetas que se andan electoreros, estos no son más que unos vividores. Y lo ha demostrado la historia. Y lo está demostrando la realidad palpable del país, objetiva. La política en este país es la plataforma para enriquecerse sin el menor esfuerzo. Porque el profesional se esfuerza, trabaja. Aquí hay un control, y ha venido un control
de toda la comunidad que se está rompiendo gracias a este aparatito que se llama teléfono, pero que además de hablar, contiene una serie de informaciones constantes de la realidad nacional, de los conceptos culturales que ya no permiten que la venda permanente al conocimiento deje de romperse, ¿verdad? Hoy se rompe por la comunicación. Usted habla de ese tipo de violencia. ¿Se puede definir una violencia que altera esa misma violencia los derechos de los ciudadanos salvadoreños a través de decisiones legales, pero que quieren darle otro rumbo, más político que jurídico? Voy a llegar al rubro de eso que llaman justicia y que para algunos no nos alcanzaría la saliva para escupir ese concepto actualmente. Ya se lo voy a decir por qué. No es posible que una palabra tan sagrada, que costó millones de años culturales desarrollar toda la estructura del concepto jurídico, de un manotazo en un país que todavía se llama El Salvador, de un manotazo de la ignorancia, de la prepotencia y de la maldad, no queden más que cenizas de esos conceptos. Y que ahora, por ejemplo, con ese afán, porque como le digo, este es un rubro el que le voy a tocar de la justicia, pero es que hay otros rubros que masacran el ánimo de la gente. Uno de ellos es ver con naturalidad la desintegración familiar a través de los mojados, eufemísticamente llamados hermanos lejanos, en donde la hipocresía todavía jurídica es más grande. Porque si usted llega a Estados Unidos, usted es hermano lejano. Pero si a usted le agarran en el camino, entonces usted está acusado de tráfico de personas y de ser una persona negativa para la sociedad. Fíjate que doble moral. Y ha habido funcionarios que dicen que esas turbas que van hacia algunos a la extinción, porque es un riesgo de vida o muerte esos viajes, hay funcionarios que han sugerido que vayan guardaespaldas para que no los maten los zetas o otros narcotraficantes. Es una hipocresía. Y luego, fíjese que ya lo he dicho varias veces, pero lo voy a repetir. Ese concepto de lavado de dinero, que es hacer ingresar dinero al sistema financiero de actos ilegales, esa es la definición de lavado de dinero. Y nuestros compatriotas allá en el extranjero son ilegales. Por lo tanto, todas las remesas son ilegales, porque vienen de un trabajo ilegal. Entonces quiere decir que bajo esos conceptos pírricos, las remesas deberían de ser factor para procesar a la gente. Pero ese tipo de remesas que hay en el país superan el presupuesto nacional de la República. No, por eso es que le digo yo, le decía hace un momento, tenemos una doble moral, ¿verdad? Por un lado, estamos atacando para satisfacer convenios internacionales a los que llevan a la gente. Mire, y que no es gracias a esa gente que 3 millones de salvadoreños no se perdieron en el desierto, no fueron por malas rutas y lograron llegar allá. Pero aquí son criminales esos guías son criminales y han sido procesados y condenados algunos. Otros por la misericordia de Dios han sido absueltos. Pero es que estas son chispas del sistema. El sistema, sus raíces son todavía más profundas en la negatividad. ¿Por qué? ¿Qué esperanza tiene esta juventud de estudiar 15 años para salir bachiller, verdad? Con unos costos tremendos dependiendo dónde va a estudiar y qué va a estudiar, en qué colegio, porque aquí la educación es un negocio profundo. Aquí todo es negocio, se convirtió todo en negocio. El cuerpo se convirtió en negocio. Aquí se rasgan las vestiduras porque pulolan las prostitutas
en todas las zonas del país. Pues hoy han hecho una ley de trata de blancas, ¿verdad?, que prohíbe a la mujer, que antes algunas andaban pregonando que la mujer es dueña de su cuerpo y por lo tanto si quiere puede abortar, y si quiere lo puede prestar, y si quiere no. Hoy no, hoy ya eso desapareció. Cualquier mujer que ande alquilando cualquier parte de su cuerpo será procesada. También será procesado el cliente de esa mujer. También será procesado el dueño del motel, ya lo dije en otra oportunidad. Entonces, por un lado, se crean las condiciones para que en este país vivan y fructifiquen todos los pecados del mundo, de Sodoma y Gomorra. Pero después se le pone una tapadera a eso para decir que nosotros somos un país civilizado y casi gobernado por los talibanes espirituales. Pero bien, no, yo quiero ir a las raíces de dónde están brotando esos ausoles que vitalizan este desorden social integral que tenemos en este momento. Entonces, una juventud que estudia, bueno, pero sale bachiller y todavía en la PAES, es decir, para ver si se los aplazan y vuelven a hacer otro año pagado en cualquier colegio del país. Y cuando ya pasó la PAES y salió primer bachiller, ¿cuáles son sus oportunidades? Bueno, la mayoría puede ir a trabajar en call center, si es que aprendieron inglés, en una maquila, bachilleres trabajando en una maquila, que son las nuevas galeras del siglo XXI. También, y vemos cómo explotan a la gente, y después esas compañías golondrinas se van y dejan a la gente con sus embarazos, sin falta de pago de indemnizaciones, etc. Así que estudiar todo lo que se estudió para andar repartiendo comida a la vista después. ¿Cuáles son las expectativas técnicas de superación? Las profesiones tradicionales están súper saturadas, al punto de haberse venido de romplón para abajo, la mayoría. Y estoy hablando de todas las tradicionales que ustedes puedan mencionar, pero hay una gran creatividad educativa. Se han creado una serie de carreras, yo digo psicodélicas porque no les veo futuro, pero ahí sale usted graduado de diseñador en exteriores e interiores. ¿Y dónde va a ir a diseñar qué? Entonces, hay un embudo, ¿verdad? Y ese embudo, cuando llega a su punto más estrecho, es que revienta en el desorden social. Porque imagínese la angustia de la gente por sobrevivir en un país donde no es delito ni es inmoral subirle a la canasta básica en una forma que está depredando la salud, no solo mental, la salud física de gente que ya no tiene acceso a ciertos alimentos fundamentales. Pero es que la ley es del mercado, que este es el gran satán de este sistema, ¿va? Las leyes del mercado, según unos que les dieron garabato hace unos años, era de que cuando llegara el punto de rebalse de la